Las personas que conviven con un narcisista gastan un 70% más de energía emocional en cada discusión que tienen con ellos. Un 70%. Y lo más probable es que tú hayas estado haciendo eso durante años, sin saber que lo estabas haciendo. ¿Has intentado alguna vez razonar con alguien que siempre termina ganando la discusión, aunque claramente estuviera equivocado? ¿O defender tu postura ante alguien que, sin importar lo que digas, siempre consigue hacerte sentir que el problema eres tú? En los próximos minutos vas a entender por qué todo lo que has intentado con esa persona no solo no funcionó, sino que empeoró la situación. Y te voy a dar las dos palabras exactas que representan el único castigo que realmente funciona contra un narcisista. Y hay algo que quiero que tengas en mente mientras escuchas esto. Antes de que termine el video, te voy a explicar por qué estas dos palabras son casi imposibles de pronunciar, y qué pasa exactamente dentro de la mente del narcisista cuando lo haces. Porque lo que ocurre ahí dentro es más oscuro de lo que imaginas. Empecemos por el principio. Para entender cómo detener a un narcisista, primero tienes que entender cómo funciona su motor. Y la clave está en algo que los psicólogos llaman suministro narcisista. Piénsalo así. Un narcisista no funciona con amor, ni con odio, ni con miedo exactamente. Funciona con atención. Con la certeza de que existe en la mente de los demás. Su autoestima, que en realidad es frágil como el cristal, solo se mantiene en pie si hay alguien mirándole, reaccionando, respondiéndole. Necesita ese flujo constante de validación externa como tú necesitas respirar. Sin él, el edificio entero se desmorona. Y aquí viene algo importante. Este suministro no tiene que ser positivo para funcionar. La admiración les alimenta, sí. Pero también el miedo. También la rabia. También las lágrimas. También tus argumentos perfectamente construidos a las 2 de la madrugada defendiendo tu cordura. Para un narcisista, todo eso es lo mismo, prueba de que importan. Prueba de que existen en tu mundo. Se estima que entre el 0.5% y el 5% de la población cumple criterios para el trastorno de personalidad narcisista. Pero los rasgos narcisistas, sin llegar al diagnóstico clínico, son mucho más comunes. Y los reconocerás fácilmente cuando sepas qué buscar. ¿Te ha pasado que incluso cuando te enfadabas con esa persona, ella parecía satisfecha? Como si tu enfado le diera energía en lugar de molestarle. Si la respuesta es sí, ya sabes de qué estoy hablando. Pero si la atención es su combustible, ¿qué pasa cuando se lo quitas? Ahí está el giro que nadie te explica. Y para llegar ahí, primero tenemos que hablar de algo incómodo. De lo que llevas toda la vida haciendo mal. Esto no es una crítica. Es un reconocimiento. Porque lo que estás a punto de escuchar explica años de confusión, agotamiento y esa sensación de pelear una guerra en la que nunca ganas, aunque tengas razón. Todo lo que tu instinto te dice que hagas con un narcisista está diseñado, sin que lo sepas, para beneficiarles a ellos. Cuando intentas razonar con ellos, les das atención. Cuando te defiendes, les confirmas que tienen poder sobre ti. Cuando expresas tu dolor, les das la prueba de su impacto. Cuando buscas que reconozcan el daño que te han hecho, les ofreces el escenario perfecto para usar una de sus técnicas más devastadoras. Esta técnica tiene nombre. Se llama Darbo. En inglés son las siglas de Deny, Attack, Reverse Victim and Offender. En español, niegan, atacan y se convierten en la víctima. Es un movimiento tan preciso y tan bien ejecutado que muchas veces ni lo ves venir. Tú llegas con una queja legítima y, de alguna forma que no entiendes del todo, terminas la conversación consolándoles a ellos y sintiéndote culpable por haberte quejado. ¿Te suena? Los estudios clínicos muestran que las víctimas pasan una media de 5 a 7 años intentando arreglar o entender a la persona narcisista antes de buscar ayuda o una salida. 5 a 7 años. No porque sean ingenuos, sino porque el sistema está diseñado para mantenerlos atrapados. Piensa en Sofía. Ejecutiva brillante, trabajando bajo las órdenes de un jefe carismático que se atribuía los éxitos del equipo y minimizaba las contribuciones de cada persona. Sofía, como cualquiera en su lugar, intentó defenderse. Presentó resultados impecables.
Argumentó en las reuniones. Se preparó. Cada vez que lo hacía, él encontraba una nueva forma de devaluarla delante de todos. Y Sofía salía agotada, confundida, preguntándose qué más podía hacer. La respuesta que descubrió con el tiempo no fue hacer más. Fue hacer exactamente lo contrario. Razonas. Pierdes. Él gana. Eso es lo que pasa cuando juegas en su terreno. Si esto ya te resulta familiar, quédate. Porque lo que viene ahora es lo que cambia las reglas del juego por completo. Llegamos al núcleo. Las dos palabras que representan el mayor castigo para un narcisista son, en su forma más simple, estás, no reacciono. Cuando lo escuchas así, puede parecer demasiado simple. Casi decepcionante. Y eso es exactamente lo que lo hace tan extraordinariamente poderoso, porque va en contra de todo lo que nuestra naturaleza emocional nos pide que hagamos. No reacciono. La indiferencia total. No es ignorarles con rabia contenida. No es el silencio táctico que usamos para castigar a alguien que queremos. Es algo mucho más profundo y mucho más devastador para ellos, es dejar de considerarles lo suficientemente relevantes como para generar una reacción. Epicteto, el filósofo estoico que vivió como esclavo y encontró una libertad que pocos han alcanzado, lo resumió en una sola línea: no les des el poder de tu reacción. Lo escribió hace casi 2000 años. Sigue siendo el manual más preciso que existe para tratar con personalidades narcisistas. Y lo más sorprendente es que el narcisista no vive esto como un insulto. Lo vive como una muerte. Su existencia, recuérdalo, depende de estar en la mente de los demás. Cuando desapareces de ese mapa sin drama, sin explicaciones, sin portazos, sin mensajes largos a las 3 de la madrugada, para ellos es como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Volvamos a Sofía. El día que decidió cambiar de estrategia, su jefe empezó su habitual ronda de críticas en una reunión. Sofía no reaccionó. No se defendió. No buscó su mirada. Simplemente asintió, dijo entendido y preguntó cuál era el siguiente paso en el proyecto. Sin emoción. Sin chispa. Sin el espectáculo que el jefe buscaba. Al principio, él lo intentó con más fuerza. Buscó provocarla de otras formas. Pero cuando semana tras semana no obtenía la reacción que necesitaba, algo cambió. Empezó a perder interés en manipularla. Redirigió su energía hacia colegas más reactivos. Sofía, sin moverse del sitio, sin confrontaciones, sin victorias dramáticas, salió del juego. Pero aquí hay un error que casi todo el mundo comete cuando intenta aplicar esto. Y es el error que lo destruye todo. Hay algo que separa a las personas que logran liberarse de un narcisista de las que vuelven a caer en el ciclo una y otra vez. Y tiene que ver con la diferencia entre fingir indiferencia y ser indiferente de verdad. Cuando intentamos aplicar esta estrategia por primera vez, la mayoría hacemos lo mismo, ponemos cara de póker por fuera, pero por dentro seguimos agitados, dolidos, esperando que noten el silencio, esperando que reaccionen a nuestra no reacción. Y eso, aunque no lo vean, lo sienten. Los narcisistas son extraordinariamente buenos leyendo el estado emocional de las personas. Es una de sus herramientas de supervivencia más afiladas. La indiferencia fingida no funciona. Porque en el fondo sigue siendo una reacción. Sigue siendo sobre ellos. La indiferencia real nace de otro lugar. Nace de dejar de necesitar que entiendan el daño que causaron. De dejar de buscar su reconocimiento. De dejar de esperar que cambien. Jung lo decía de otra forma: todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. Y hay algo en esa frase que duele un poco, pero que es necesario escuchar. Parte de por qué es tan difícil ignorar a un narcisista es porque en algún nivel seguimos necesitando algo de ellos. Su aprobación. Su reconocimiento. La validación de que nuestro dolor fue real. Y mientras sigamos necesitando eso, seguirán teniendo poder sobre nosotros, aunque no estemos en la misma habitación. Esto no significa que el dolor no sea legítimo. Lo es. Completamente. Pero la libertad real no llega cuando ellos finalmente reconocen el daño.
La libertad llega cuando dejas de necesitar que lo hagan. Hay algo más que necesitas saber y que nadie te avisa cuando decides aplicar esta estrategia. Se llama Extinction Burst. Cuando un narcisista se encuentra con indiferencia real por primera vez, su reacción inmediata no es retroceder. Es escalar. Lo intentarán con más fuerza. Más mensajes. Más manipulación. Más drama. Más promesas o más amenazas, dependiendo de cómo sean. Es el último esfuerzo desesperado del sistema por recuperar el suministro que está perdiendo. Y la mayoría de las personas abandonan la estrategia exactamente en este momento, porque sienten que no está funcionando. Pero es exactamente la señal de que sí está funcionando. Ana lo vivió cuando decidió poner fin a su relación con Diego. 3 años de gaslighting, de aislamiento, de culpa instalada en su cabeza como un programa que se ejecutaba solo. Cuando cortó el contacto, Diego escaló. Mensajes de amor, luego de rabia, luego de culpa, luego de amenazas veladas. Intentó contactarla a través de amigos en común. La indiferencia de Ana no fue fácil. Fue un acto de disciplina brutal. Pero no respondió. A nada. En ningún formato. Y después de unas semanas, Diego desapareció. No porque se hubiera arrepentido, sino porque sin reacción, sin suministro, sin combustible, el juego no tenía sentido. Ana no era interesante si no reaccionaba. Y eso es lo más revelador de todo esto. Los datos respaldan lo que la experiencia enseña, la estrategia de contacto cero, la más radical de las formas de indiferencia, mejora la salud mental de las víctimas en hasta un 85% de los casos a largo plazo. Ahora sí. Lo prometido al principio. ¿Qué pasa exactamente dentro de la mente de un narcisista cuando le aplicas la indiferencia real? Detrás de la fachada de grandiosidad, detrás de la seguridad performativa y la arrogancia calculada, vive algo que los psicólogos describen como vergüenza profunda. Un miedo paralizante a ser descubiertos como defectuosos. Como insuficientes. Como ordinarios. Toda su estructura de personalidad, toda la grandiosidad, el control, la manipulación, está construida para nunca tener que enfrentarse a ese vacío interior. Y la indiferencia real, la que nace del desapego genuino, les obliga a hacerlo. No porque les ataques. No porque les expliques lo que han hecho. Sino porque simplemente dejas de confirmar que existen en tu mundo. Para un narcisista, eso no es una derrota en una discusión. Es una amenaza existencial. Es el espejo que muestra lo que son cuando nadie los está mirando. Y aquí está el cambio de perspectiva que quiero que te lleves hoy. Lo que estás haciendo cuando aplicas la indiferencia real no es castigarles a ellos. Es liberarte a ti. Es recuperar el 70% de energía emocional que has estado gastando en alguien que nunca te iba a dar lo que buscabas. Es elegir dejar de ser parte de un sistema que solo funciona con tu reacción como combustible. El mayor castigo para un narcisista no es que le digas todo lo que te hizo. No es que ganes la discusión. No es que alguien más le diga lo terrible que es. El mayor castigo es que dejes de considerarle relevante. Que su existencia en tu vida ocupe el mismo espacio emocional que la del desconocido que pasó a tu lado en la calle ayer. 2 palabras. No reacciono. Simple de decir, profundo de ejecutar. Pero cuando lo logras, cuando lo haces de verdad desde dentro y no solo desde la superficie, descubres algo que nadie te había dicho, que la paz que has estado buscando nunca dependió de que ellos cambiaran. Dependió siempre de que tú lo decidieras. Si esto que acabas de escuchar te resonó, si hay alguien en tu vida que ahora ves con otros ojos, suscríbete al canal. Aquí seguimos explorando estas dinámicas, las que nadie explica con claridad, para que puedas entender el comportamiento humano a un nivel que muy pocos alcanzan. Porque entender cómo funciona la mente de los demás empieza, siempre, por entender la tuya.